No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Durante mi niñez, recuerdo una ocasión en particular que hasta el día de hoy me sigue causando escalofríos. Tenía aproximadamente 7 años y vivía con mi abuela en un pequeño y tranquilo pueblo rodeado de cultivos. Era mediodía cuando mi abuela me llamó para que ya no saliera, pues estábamos a punto de almorzar. Le respondí que solo sería por unos minutos y salí corriendo, prometiendo no tardar. Sin embargo, en cuanto me alejé, perdí la noción del tiempo. Mientras exploraba, jugué con insectos y recogí flores silvestres. El aire tenía ese aroma dulce y terroso tan característico de los campos después de la lluvia. Pronto llegué a una pequeña casita donde guardábamos el maíz desgranado para hacer tortillas. Era un lugar oscuro y fresco, con el crujido de la madera vieja y el sonido lejano de los insectos resonando en el silencio. Decidí entrar, curiosa como siempre, y me quedé allí por lo que parecieron horas. Observaba las telarañas en las esquinas y el polvo bailando en los rayos de luz que se filtraban por las grietas. Cuando finalmente salí, el paisaje había cambiado. El cielo se oscurecía y una brisa fría me hizo estremecer. Las luciérnagas comenzaban a brillar entre los arbustos y los árboles. Me encantaba atraparlas, así que me quedé un rato jugando con ellas, perdiéndome otra vez en el tiempo. De repente, un golpe de miedo me sacudió al recordar a mi abuela. Corrí de regreso a casa, asustada por el regaño que seguramente me estaba esperando. Al llegar a la puerta, me detuve un momento, intentando calmarme antes de tocar, pero en cuanto lo hice, mi abuela me recibió con una sonrisa y me dijo: «Hija, ya siéntate a almorzar que tengo que ir a misa». Me quedé paralizada. Miré hacia el interior de la casa y la luz del mediodía inundaba el lugar. Me senté a comer en silencio, tratando de entender lo que estaba pasando. Cuando finalmente reuní el valor, le pregunté por qué iría a misa de noche. Su respuesta me dejó helada. «¿Qué tonterías dices? Aún falta media hora para que dé la 1 de la tarde. Cámbiate rápido para que me acompañes». Corrí hacia afuera para comprobarlo con mis propios ojos. El sol brillaba alto en el cielo, como si nunca hubiese caído la noche. Pero lo que más me inquietó fue el silencio absoluto del campo. No había ni un sonido de insectos, ni rastro de las luciérnagas. Regresé adentro, sintiéndome atrapada entre dos realidades. Durante todo el día no pude dejar de pensar en lo sucedido. La imagen de las luciérnagas brillando en la penumbra y el frío nocturno seguían grabados en mi mente, pero el reloj y el sol decían otra cosa. Me pregunté si había entrado en algún tipo de pliegue en el tiempo, una grieta en la realidad que me había dejado atrapada en otro momento, o si tal vez había estado soñando despierta con la imaginación desbordada de una niña. A partir de ese día, siempre sentí una sensación extraña al pasar por esa casita de maíz. A veces juraría escuchar risas suaves o ver luces danzando entre las sombras, pero nunca volvió a suceder algo igual, aunque cada vez que cierro los ojos puedo ver las luciérnagas brillando en aquella noche que, según todos los demás, nunca existió. Esto ocurrió en noviembre del 2013, una noche que recordaré por el resto de mi vida. Era una de esas noches de invierno que se sienten especialmente tranquilas, cuando el mundo parece ralentizarse bajo el frío. Estaba en casa con mi esposa y mi hijo, disfrutando de una velada ordinaria alrededor de las 8 de la noche. En días como ese, solíamos salir a dar un paseo corto hasta una tienda de donas cercana, un ritual familiar que nos permitía compartir un té para nosotros y un chocolate caliente para nuestro pequeño. Pero esa noche, después de pensarlo brevemente, descartamos la idea. Hacía frío y quedarnos en casa parecía más cómodo. Sin embargo, algo en mí cambió repentinamente. Una sensación extraña, casi visceral, se instaló en mi estómago. No era simplemente un antojo o un cambio de opinión, era una urgencia inexplicable, un impulso que no podía ignorar. Sentía como si algo me estuviera empujando, como si una fuerza invisible moviera los hilos para que saliéramos de casa. Traté de sacudirme la sensación, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte se volvía. Finalmente les dije a mi esposa e hijo que debíamos ir a la tienda. Al principio mi esposa me miró extrañada. ¿Estás seguro? Ya habíamos decidido quedarnos, dijo, pero insistí. Algo en mi tono debió transmitirle la seriedad del momento, porque terminó accediendo. Nos abrigamos, subimos al auto y comenzamos el viaje de 10 kilómetros hacia el pueblo.
La carretera estaba desierta y el aire frío se sentía pesado, como si algo inminente flotara en el ambiente. Mientras conducía, mi mente no dejaba de divagar. Pensé en mi hermano. Desde niños habíamos compartido un vínculo único, una conexión tan profunda que, en ocasiones, sentíamos las emociones del otro sin necesidad de palabras. En el fondo, siempre supe que si algo le sucediera, lo sabría. Y esa noche, la sensación que me recorría el cuerpo me hacía pensar en él, aunque no podía explicar por qué. A mitad de camino, vimos un auto delante de nosotros que se movía erráticamente de un lado a otro de la carretera. Al principio pensé que era un conductor ebrio. Mi esposa sugirió que llamara a la policía antes de que sucediera un accidente. Reduje la velocidad para acercarme y leer la placa. En cuanto lo hice, sentí que mi corazón se detenía por un instante. Era el auto de mi hermano. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras una oleada de preocupación me invadía. Mi hermano nunca había tenido problemas con el alcohol ni con la conducción imprudente. ¿Qué estaba sucediendo? Saqué mi teléfono y lo llamé inmediatamente. El tono de llamada resonaba en el auto, pero no había respuesta. Mi mente estaba llena de preguntas y de un miedo creciente que no podía controlar. Antes de que pudiera reaccionar, vimos cómo el auto de mi hermano perdía el control y chocaba contra la barrera lateral de la carretera. El sonido del impacto cortó el aire de la noche como un trueno. Mi cuerpo se movió por instinto. Detuve el auto en el arcén y corrí hacia él, dejando a mi esposa y a mi hijo en el coche. Cuando llegué al lugar, lo vi. Mi hermano estaba inclinado sobre el volante, su rostro pálido y sus ojos perdidos, como si estuviera atrapado entre la conciencia y la inconsciencia. ¡Hermano!, grité, tratando de abrir la puerta del auto. Estaba trabada, así que usé toda mi fuerza para forzarla. Al final, logré sacarlo. Él murmuraba palabras incomprensibles mientras yo lo sostenía. Sus ojos me buscaron, pero parecía que no podía reconocerme. Mi esposa, mientras tanto, había llamado a una ambulancia que llegó con una rapidez sorprendente, aunque para mí cada segundo se sintió como una eternidad. En el hospital, el médico nos dio el diagnóstico. Mi hermano había sufrido un derrame cerebral mientras conducía. Nos dijeron que si no hubiera recibido ayuda tan rápidamente, las probabilidades de que sobreviviera habrían sido prácticamente nulas. Me quedé paralizado al escuchar esas palabras. No podía dejar de pensar en lo cerca que estuve de perderlo. Si no hubiéramos salido esa noche, si hubiera ignorado esa sensación que me empujó a ir al pueblo, él no estaría vivo. Esa noche, mientras esperaba en la sala del hospital, empecé a reflexionar sobre lo que había sucedido. Esa sensación que me invadió en casa, ese impulso inexplicable, no podía dejar de sentir que algo más había intervenido. Era como si el universo, Dios o algún tipo de fuerza más allá de mi entendimiento hubiera decidido que debía estar allí en ese momento. No creo en las coincidencias, y esa noche me convencí de que el destino o algo parecido había jugado un papel crucial. Mi hermano ahora está en recuperación, rodeado de su familia y de amigos que lo cuidan con devoción. Cada vez que lo veo me invade una gratitud inmensa, pero también me asalta una inquietud persistente. ¿Qué habría pasado si hubiera ignorado esa voz interna? ¿Qué era esa fuerza que me impulsó a actuar en contra de lo planeado? Desde entonces he aprendido a escuchar esas pequeñas señales que a veces se presentan en nuestra vida. Aquel vínculo que siempre sentí con mi hermano parece ahora más fuerte que nunca, y aunque nunca entenderé completamente lo que ocurrió aquella noche, sé que fue un momento en el que el destino decidió doblar las reglas, dándonos una segunda oportunidad para seguir juntos. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Desde el momento en que conocí a mi esposo, sentí que nuestras almas estaban destinadas a encontrarse. Nuestra relación siempre estuvo marcada por una conexión profunda, como si ambos pudiéramos entendernos sin necesidad de palabras. Nos conocimos cuando ambos éramos jóvenes, llenos de sueños y con el deseo de construir una vida juntos. Cada despedida cuando él debía partir en misiones era dolorosa, pero siempre nos prometíamos volver a encontrarnos sin importar la distancia ni las circunstancias. A las 3 de la mañana una noche, estaba conversando con mi esposo mientras él estaba desplegado en una misión. Nuestra conversación era ligera, llena de risas y palabras de cariño que mantenían viva la llama de nuestra relación a pesar de la distancia. De repente, tuvo que desconectarse de manera abrupta. No le di mayor importancia,
Asumí que alguien necesitaba la computadora o que lo habían llamado para atender alguna emergencia. Volví a dormir, pero lo que ocurrió después se quedó conmigo para siempre. Soñé con él y con algunos miembros de su unidad siendo enviados a investigar un edificio viejo y abandonado. En mi sueño, los vi dividirse para inspeccionar todos los pisos. Mi esposo subió al cuarto piso junto con otros 2 soldados. Mientras exploraban, el suelo bajo sus pies se derrumbó repentinamente. Lo vi colgando precariamente de una viga rota, sus manos apenas aferrándose a la madera astillada. Estaba a punto de caer cuando, de alguna manera inexplicable, corrí hacia él, le extendí mi brazo y lo ayudé a levantarse. Desperté 1 hora después, sudando y sintiendo un nudo en el estómago. Pasé el resto del día intranquila, intentando desechar la sensación de que algo andaba mal. Sin embargo, esa noche perdí una llamada de un hospital militar. El corazón se me detuvo. Intenté devolver la llamada varias veces, pero no lograba comunicarme. Finalmente, un par de horas después, mi esposo me llamó personalmente. Estaba herido. Me contó que había sido enviado con su unidad a inspeccionar un edificio aparentemente abandonado. El pánico comenzó a invadirme mientras narraba los detalles porque coincidían de manera escalofriante con mi sueño. Le relaté mi experiencia y mientras lo hacía, noté cómo el tono de su voz cambiaba. Se quedó callado antes de decirme algo que me dejó sin aliento. Mientras colgaba del suelo colapsado, luchando por no caer, juró haber escuchado mi voz llamándolo. Luego, entre el caos, me vio. Me vio extendiendo mi brazo hacia él y ayudándolo a subir. Fue tan real que una vez seguro buscó a su alrededor para encontrarme, pero yo no estaba allí. Pensó que había sido una alucinación producto del estrés y el miedo. Hasta el día de hoy, ninguno de los dos puede explicar lo que pasó. Tal vez fue una conexión tan profunda entre nosotros que trasciende el tiempo y el espacio. O quizá fue una falla en la realidad, un instante donde 2 mundos se superpusieron brevemente, permitiendo que estuviéramos juntos en ese momento crucial. Cada vez que recuerdo esa noche siento un escalofrío. A pesar de lo inexplicable, también siento la más profunda gratitud por tener a mi esposo sano y a mi lado. Pocas veces he compartido esta historia porque, aún hoy, sigo sin comprender exactamente qué sucedió. Es como intentar recordar un sueño, uno demasiado vívido y aterrador, pero con bordes borrosos e imposibles de descifrar. Sin embargo, trataré de contarla de la mejor manera posible. Era una tarde cualquiera. El cielo estaba ligeramente nublado y el aire tenía ese olor particular que antecede a una tormenta. Había pasado las últimas horas viendo una serie nueva que acababa de salir, completamente absorto en sus capítulos. Pero, como suele pasar, el hambre y la sed interrumpieron mi maratón. En ese momento estaba obsesionado con el Dr. Pepper. No sé por qué, pero esa bebida se había convertido en algo esencial en mi rutina diaria. Decidí salir a la tienda más cercana por un refresco y algo para botanear. Al salir, noté un cambio en el paisaje habitual de mi vecindario. Justo en mi camino, habían comenzado unas obras de construcción. Era un sitio grande, con maquinaria pesada estacionada alrededor y un agujero profundo excavado en la acera. Para cruzar, habían improvisado un puente hecho de tablones y barras de hierro que se balanceaba ligeramente con cada paso. Podría haber dado un rodeo, pero mi pereza ganó y decidí seguir por la acera, cruzando por ese puente inestable. Cuando llegué al borde del agujero, algo extraño me detuvo. Había movimiento en el fondo del hoyo. Entre las sombras de tierra removida y herramientas abandonadas, distinguí una figura humana. Parecía estar luchando por trepar para salir. Al principio pensé que sería algún trabajador atrapado, pero algo en su forma de moverse me resultó perturbadoramente familiar. Me incliné un poco más para observar mejor, y entonces lo vi. Era yo, no alguien parecido, no un doble, era exactamente yo. Llevaba puesta la misma chaqueta negra que había agarrado apresuradamente al salir de casa, los mismos jeans gastados e incluso los mismos tenis con la suela ligeramente despegada. Mi rostro, mi expresión, todo era idéntico. Por un momento no supe cómo reaccionar. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía denso, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. El yo que estaba en el hoyo levantó la vista y me vio. Sus ojos se abrieron con un pánico que no puedo describir. Extendió una mano hacia mí y comenzó a gritar: ¡Ayúdame! ¡Sácame de aquí! Su voz era la mía.
pero cargada de una desesperación que me heló la sangre, y sin embargo no hice nada. Me quedé inmóvil, como si una fuerza invisible me impidiera reaccionar. Por alguna razón que aún no entiendo, sentí una calma extraña, casi antinatural. Lo miré con una mezcla de curiosidad y resignación, como si esto ya hubiera pasado antes y yo supiera cómo terminaría. El otro yo continuó gritando: ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Pero en lugar de ayudarlo, di media vuelta, encogiéndome de hombros, y seguí caminando. Era como si mis pies se movieran por voluntad propia, ignorando por completo el caos detrás de mí. Llegué a la tienda, compré mi Dr. Pepper y unas papas y regresé por el mismo camino, aunque una parte de mí deseaba evitar el puente. Cuando me acerqué de nuevo al sitio de construcción, sentí un nudo en el estómago. El puente parecía más inestable que antes y el agujero más oscuro y profundo. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y haciendo que los tablones crujieran bajo mis pies. Justo cuando estaba a punto de cruzar, un mareo repentino me golpeó. Todo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies y, antes de darme cuenta, caí al agujero. El impacto no fue demasiado fuerte, pero suficiente para dejarme aturdido. Me levanté con dificultad, intentando orientarme. El aire estaba cargado, pesado, como si el tiempo y el espacio hubieran perdido su sentido. Intenté trepar por las paredes, pero la tierra era resbaladiza y cedía bajo mis manos. Entonces escuché pasos sobre el puente, miré hacia arriba y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Ahí estaba yo, mirándome desde el borde del agujero, con esa misma expresión tranquila y perturbadoramente indiferente que había mostrado antes. Era como un espejo torcido de mi propia existencia. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¡Sácame de aquí!, grité, repitiendo las mismas palabras que mi otro yo había dicho antes. Pero él, o yo, simplemente se encogió de hombros y se alejó. El mundo comenzó a girar de nuevo. Un mareo aún más intenso me golpeó, y de repente todo se desvaneció. Cuando volví en mí, estaba tirado en la acera, jadeando y sudando como si hubiera corrido una maratón. El sitio de construcción seguía allí, pero el puente parecía vacío. No había rastros de alguien más, ni siquiera herramientas. Volví a casa tambaleándome, incapaz de procesar lo que había pasado. Traté de convencerme de que había sido una alucinación, un sueño lúcido o alguna especie de ataque de pánico, pero en el fondo sabía que era algo más. Sentí que había visto algo que no debía, una grieta en la realidad misma. Desde ese día evito pasar por ese lugar, pero en ocasiones siento un cosquilleo en la nuca, como si alguien o algo me estuviera observando. Y a veces, al mirarme en el espejo, no estoy completamente seguro de que el reflejo que veo sea realmente mío. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace unos 10 años solía ir a la iglesia una vez por semana con mis padres y mis abuelos. Conocíamos bien a muchos de los feligreses habituales y mi abuelo, que era ministro, tenía una relación cercana con el sacerdote. Aquellos días siempre estaban llenos de rutina y familiaridad. Pero uno de esos domingos ocurrió algo que marcó nuestras vidas para siempre. Después de la misa, nos encontrábamos parados cerca de la entrada, conversando como de costumbre. Recuerdo que la luz del sol atravesaba las vidrieras, proyectando patrones de colores en el suelo. De repente, una mujer desconocida se acercó a mi abuelo. Tenía una presencia extraña. Sin decir nada al principio, le puso la mano suavemente en la mejilla, como si ya lo conociera de siempre. Con voz serena pero llena de convicción le dijo: «No tengas miedo, sanarás y todo estará bien». Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a todos perplejos. El silencio que quedó tras sus palabras fue casi palpable. Mi abuelo, visiblemente confundido, preguntó a todos si conocían a la mujer, pero nadie tenía idea de quién era. Preguntó al sacerdote, pero él tampoco la había visto antes. Sin embargo, lo más extraño fue que, al intentar describirla, cada uno de nosotros recordó detalles distintos. Algunos dijeron que tenía el cabello oscuro, otros rubio, algunos la vieron joven y otros la describieron como mayor. La situación nos dejó inquietos a todos, pero al no encontrar respuestas, decidimos dejarlo pasar. Sin embargo, 2 semanas después, en Domingo de Pascua, ocurrió algo que nos hizo recordar ese extraño encuentro. Mis abuelos regresaban a casa después de un picnic familiar cuando sufrieron un accidente automovilístico.
Mi abuela salió prácticamente ilesa, solo con algunos moretones y rasguños, pero mi abuelo fue hospitalizado con una conmoción cerebral y varios huesos rotos. Durante varias horas estuvo inconsciente y el miedo se apoderó de todos nosotros. Fue entonces cuando recordamos las palabras de la mujer misteriosa. ¿Acaso había sido una advertencia o un mensaje tranquilizador enviado desde algún lugar más allá de nuestra comprensión? Con el tiempo, mi abuelo se recuperó por completo, lo que pareció casi milagroso dadas las circunstancias. Pero el accidente dejó una huella en él. Se volvió más devoto, más comprometido con la iglesia y el servicio a los demás. A menudo hablaba de cómo aquel encuentro extraño lo había preparado de alguna forma para afrontar lo que vendría después, aunque en realidad nunca logramos entender del todo quién era esa mujer o cómo parecía saber lo que iba a suceder. Hasta el día de hoy, esa experiencia sigue siendo un misterio en nuestra familia. Algunos creen que fue un ángel, otros piensan que fue un mensaje divino o una falla en la realidad, un eco de un universo paralelo donde los destinos ya estaban escritos. Lo único cierto es que ese momento cambió nuestras vidas, dejando preguntas sin respuesta y una profunda sensación de que hay fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Hasta el día de hoy, este recuerdo nunca ha abandonado mi mente. Vivo en la hermosa Nueva Zelanda y, a la tierna edad de aproximadamente 9 años, tuve una experiencia que marcó mi vida. Mi padre y yo viajamos hacia el norte de la isla. El camino estaba lleno de curvas cerradas, acantilados escarpados y una vegetación tan densa que parece un manto verde envolviendo las colinas. La luz del sol se filtraba entre los árboles, proyectando sombras largas y danzantes sobre el asfalto. Nunca había viajado a Whangarei antes, así que estaba fascinado por el paisaje mientras avanzábamos por las sinuosas carreteras. En un momento, al tomar una curva particularmente cerrada, miré hacia abajo desde el borde del acantilado, como solía hacer cuando viajaba en auto. El valle debajo era un mar de arbustos y árboles que se mecían suavemente con el viento, pero lo que vi esta vez fue completamente diferente. Para mi horror, fui testigo de lo que solo puedo describir como un accidente de autobús, terriblemente gráfico y perturbador. El autobús estaba volcado, con sus ventanas destrozadas y el metal retorcido como si hubiera sido arrancado por una fuerza invisible. Observé cuerpos dispersos, algunos sin vida y otros agonizando. Una mujer gritaba desesperadamente, con las manos en el rostro y las ropas manchadas de sangre y tierra. Aunque estábamos demasiado lejos como para escuchar algo, fue como si pudiera oír cada sonido. Los llantos, los gritos, el estruendo del metal y el crepitar del fuego que salía del motor. Era como si estuviera allí, atrapado en esa escena. El aire parecía volverse más pesado, cargado de un aroma indescriptible que mezclaba tierra húmeda y algo quemado. Noté que las personas en el accidente eran de ascendencia maorí, algo que reconocí de inmediato, ya que yo también soy maorí. Los patrones tradicionales en sus ropas y tatuajes resaltan entre el caos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero sorprendentemente me mantuve calmado. Me giré hacia mi padre y, con una voz tranquila pero firme, le dije: «Papá, hay un accidente de autobús abajo». Mi padre frenó un poco y miró hacia donde apuntaba, pero no vio nada, solo un valle cubierto de vegetación. Entonces volvió su atención hacia el camino y, con una expresión grave, me dijo algo que nunca olvidaré. Hubo un accidente de autobús ahí, hace unos 40 años. Llevaba a bordo a mucha gente de nuestra familia, personas de las que descendemos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Cómo era posible que hubiera visto algo que ocurrió décadas atrás? La imagen de la mujer gritando y las víctimas del accidente quedó grabada en mi memoria como si lo hubiera vivido en carne propia. Me pregunté si lo que había presenciado era un eco atrapado en el tiempo, un fragmento de realidad repitiéndose de alguna manera inexplicable, o si había vislumbrado una grieta entre dos mundos, uno donde el accidente seguía ocurriendo eternamente. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero cada detalle era demasiado preciso. La mujer con el vestido rasgado, el niño atrapado bajo un asiento destrozado, el conductor con las manos ensangrentadas intentando abrir la puerta destrozada. Todo era tan real que podía oler la gasolina y sentir el calor del fuego.
Años después he tratado de racionalizar lo que vi, pero ninguna explicación me ha dejado satisfecho. Cada vez que viajo por esa carretera siento un peso invisible, como si los ecos de ese día me siguieran. La imagen de esos rostros, los gritos silenciosos y la sensación de estar conectado a algo mucho más grande y misterioso me persiguen. No puedo evitar preguntarme, ¿fue una visión? ¿Un desgarro en el tejido del tiempo? ¿O simplemente una memoria enterrada que emergió de algún modo inexplicable? Hasta el día de hoy, esa imagen sigue tan clara como si la hubiera visto ayer. ¿Alguien más ha experimentado algo parecido? Porque cada vez que lo pienso me invade la sensación de que hay secretos en la realidad que no estamos destinados a comprender.